El apóstol Pablo se vio afectado por un aguijón, esto es, una forma de sufrimiento prolongado, intenso y que limitaba su ministerio. No sabemos con exactitud qué era esta espina, aunque todo apunta a una enfermedad crónica posiblemente relacionada con la vista. En esta reflexión no vamos a centrarnos en el qué del aguijón, sino en cómo lo afrontó el apóstol, en especial cómo consiguió encontrar fuerzas en medio de su situación de sufrimiento. La primera reacción de Pablo fue lógica y natural. Le pide al Señor que le quite el aguijón. Ante una situación de sufrimiento es legítimo pedir que Dios lo elimine si es su voluntad. Hasta el Señor Jesús mismo pidió al Padre que si es posible, pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pablo oró 3 veces, expresión que no hay que tomar de forma literal, sino que más bien significa numerosas veces, tal como apuntan muchos comentaristas. Sin embargo, la respuesta a esta oración ferviente y prolongada no es la liberación, sino la provisión de lo necesario para vivir con gozo su situación de sufrimiento crónico. Dios no le quita, le da. Esta idea es esencial para comprender cómo ve Dios nuestros aguijones. Para nosotros la solución consiste en eliminar el problema. La visión de Dios, sin embargo, es muy distinta. Para Él, lo más importante no es la ausencia de sufrimiento, sino su presencia en medio de este sufrimiento y los recursos que tal presencia conlleva. ¿Cuáles son estos recursos? La respuesta viene en 2 frases, cada una de las cuales alude a sendos recursos para aceptar el aguijón, la gracia y el poder. De hecho, ambas están íntimamente relacionadas porque el poder o fortaleza es una consecuencia de la gracia. Observemos ante todo el énfasis del texto en el origen divino de ambos recursos. Lo que en español aparece como un simple adjetivo posesivo, mi, en el original es un genitivo cuya traducción literal sería el poder de mí y la gracia de mí, estructura gramatical que busca resaltar su procedencia. Este énfasis confirma nuestro argumento. Hay unos recursos que trascienden la capacidad del ser humano, van más allá de cualquier técnica psicológica o de medidas sociales. Son los recursos que vienen de Dios y que solo se consiguen a través de una experiencia espiritual. Mi gracia te es suficiente. Estamos ante una de las frases más luminosas de toda la Biblia. Esta afirmación tan breve como poderosa ha sido fuente de consuelo a miles de creyentes afligidos por debilidades y pruebas. Ahí tenemos el meollo de la lucha contra el aguijón. Esta era la lección fundamental que Pablo necesitaba aprender. La palabra gracia se alza majestuosa en medio del pasaje, cual clímax insuperable. Estamos aquí tocando la cúspide de la montaña. El sufrimiento crónico es un largo camino, tortuoso, a veces difícil, pero ahora tenemos ante nuestros ojos el final del trayecto, mi gracia. Esta gracia que no es un frío concepto teológico, sino el poder de Dios operando de formas muy concretas en la persona y en sus circunstancias. La gracia nos lleva ante la majestad misma de Dios, porque como escribió Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, la gracia es ni más ni menos que un cierto principio de gloria en nosotros. Cabe preguntarse por qué Dios le responde a Pablo de forma tan escueta. ¿Qué pueden hacer 5 palabras ante tantos años de lucha interior, de sufrimiento inexplicable? Parece legítimo deducir que Dios, con su rotunda brevedad, quiere enfatizar que hay un solo camino
para la victoria final ante el aguijón. Podemos parafrasear la frase de Jesús a Marta y aplicarla a la gracia. Afanado y turbado estás por el aguijón, pero una sola cosa es necesaria: te basta mi gracia. ¿Qué significa entonces esta expresión? Mi gracia te es suficiente, y sobre todo, ¿cómo influye en aceptar este aguijón? Tal como señalan algunos comentaristas, la palabra gracia aquí alude a la ayuda del Espíritu Santo, que viene como parte del favor inmerecido de Dios. Así pues, no estamos solo ante el precioso don de Dios que un día nos salvó, la gracia salvífica, sino ante el inmenso caudal de ayuda práctica que Dios nos proporciona cada día. La situación de aguijón puede ser la misma para cualquier persona, pero el creyente tiene unos medios de los que carece la persona sin una fe personal en Dios. No se trata de soportar el aguijón o de sobrevivir en medio de la prueba. Esta actitud no es suficiente. Mal asunto cuando aceptamos las espinas a regañadientes solo porque no hay más remedio. Dios no quiere esta aceptación forzada, más cercana a la resignación. El nivel de suficiencia que Dios pide es mucho más alto. Él no quiere hijos gruñones, sino más que vencedores, en expresión memorable del mismo Pablo en Romanos 8:37. La segunda frase, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, viene introducida por un porque. Se trata de una explicación que amplía la afirmación anterior. Probablemente Pablo, hombre que ya antes había sido transformado por la gracia divina en otras facetas de su vida, no necesitaba esta aclaración, pero nosotros sí. El Señor no se limita a decirle que se conforme con su gracia como si fuera una orden. La frase no está en imperativo, te ordeno que. Dios no es un déspota autoritario, cual padre que busca no solo consolar, sino también convencer. Le ofrece un argumento poderoso. La persona en lucha con su aguijón necesita explicaciones que son imprescindibles para una aceptación genuina. Por ello, la exhortación va acompañada de una explicación bien convincente. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí radica el secreto que nos ayuda a entender por qué la gracia de Dios nos basta. No es sorprendente que este pasaje se haya convertido en escudero inseparable y fuente de inspiración permanente para todos los que sufrimos a causa de un aguijón.